La estructura más básica de un tango, que ahí no te vas a equivocar nunca, como de otros cantes, es emplear el primero y el segundo. Con eso no te vas a equivocar nunca. Es decir, si tú haces lo que sea... Es un buen truco para... Claro. Sí, si te pierdes... Hola a todos, estoy aquí con el maestro David Pino. David es cantador y ha tenido el privilegio de recorrer el mundo con su música, recibir premios como el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión en 2003 y compartir escenario con los mejores artistas del flamenco. Y más allá de su faceta como cantador, también se dedica a la enseñanza, siendo profesor de cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba desde 2019. Bueno, David, hablamos un poquito sobre el acompañamiento y los acordes en el flamenco, en el acompañamiento. Los acordes hay que colocarlos en un lugar determinado que corresponde, en la mayoría de los casos, a cuando acaba cada tercio o cada verso de la letra. Bueno, esto sería cuestión de desarrollarlo. Por tanto, en el momento que finaliza ese tercio es cuando colocamos. ¿Puedes enseñarlo con la guitarra? Claro. En este caso, mira, por una cuestión de principio, si hacemos esta frase, ¿qué tiene a ti que faltar? Y acabamos en la tonalidad principal, la tónica en la. Si repetimos, por tanto, habremos de nuevo de repetir en la tonalidad principal. Claro. ¿Qué tiene a ti que faltar? Este sería el que correspondería, es la de nuevo, ¿vale? Y ahora la estructura nos dice que debemos buscar, en este caso, estamos aquí al 3 por medio, buscar el do. Por lo malino, que ha sido. Y ahora vamos al fa, compañerita mala. Por lo malita que ha sido, compañerita mala. En compañerita mala es cuando acaba el tercio, por tanto, el fa, que es el que cierra el tercio, hay que colocarlo cuando acaba. ¿Puedes dar el tono? Por lo malino, que ha sido, compañerita mala. No, yo estoy dando la tónica, yo estoy dando un la, pero lo que corresponde es poner aquí el fa. ¿Vale? Que forma parte del acorde de fa, el la. La salud y la libertad. ¿Qué ocurre? Que yo puedo hacer, imagínate, de manera exagerada. Por lo malino, que ha sido, compañerita mala. Y hay que aguantar. Hay que aguantar. La salud y la libertad. Claro. Se trata de unas estructuras que están, digamos, establecidas en el cante. Ajá. Y que el guitarrista obviamente ha de respetar, pero obviamente obedeciendo a la impronta propia que cada cantador en la interpretación, que por cierto no tiene por qué ser siempre la misma, incluso tratándose del mismo intérprete, no siempre tenemos por qué cantar igual, normalmente siempre tendemos a llevar un guitarrista que ya nos conozca. Claro. Es verdad que cuando trabajamos con un guitarrista nuevo para nosotros, se crea ahí esa atmósfera de incertidumbre, de que eso de algún modo, quieras que no, tiene su aquel, ¿no? Pero bueno, para los compromisos importantes preferimos ir con alguien que conozca de esa forma que tú tienes de cantar y que puede dar pie también a que haya cambios y que haya improvisación, claro. Porque quizás no le pillará tanto de sorpresa, ¿no? Sí, y claro, en este caso hemos visto una estructura dentro de esta letra de Solia Populería, pero hay varias, ¿verdad? Hay muchas, claro. Esta, digamos, la que más se suele cultivar. Tenemos otra que en el estribo
Aquí efectivamente estamos en La y hemos hecho una inflexión al quinto grado al Mi, ¿no? Pero inmediatamente regresamos buscando ya el remate, el cierre. Claro, obviamente se trata de ir en consonancia con lo que va haciendo el cante. Si aquí el cante hace un Si, tenemos que apoyarlo con el ¿Cómo es lo que canta? No vamos a hacer esto. Lo que corresponde. A ver. Y bueno, ahí lo que vayamos encontrando simplemente, ¿no? Vale. Y bueno, hay letras, digamos, que dan menos pie a ese juego, digamos, de improvisación, ¿vale? Como puede ser quizá esta, ¿no? Pero hay otras, como la primera que hemos interpretado, que ahí sí, hay que estar muy pendiente del cantador, porque el cantador, si es alguien que domine el aspecto rítmico y tal, pues lo más normal es que quiera jugar con él, y ahí hay que estar muy atento. No se trata, como muchas veces además, por otra parte, se puede pensar que haya cantadores que vayan a cazar al guitarrista, ni muchísimo menos. No, se trata de que juega con el ritmo, de un modo también para no aburrirse, ¿no? Claro. Y ahí el guitarrista debe estar extremadamente atento. Supongo que el primer paso, evidentemente, es conocer bien el compás. Pero en este caso estamos hablando sobre todo de los acordes, ¿no? Al final son muchas veces las mismas estructuras que se repiten, ¿no? Por ejemplo, la que tú has cantado al principio de este vídeo es la más típica. Efectivamente, esta estructura que empezamos, como digo, con una rueda de repetición que acabamos en La, y ya de buscar el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. E ir colocándolo dependiendo del transcurso que vaya llevando el cante. Y si se alarga Si se alarga, claro. un tercio más o menos, ¿no? Ahí está. Por tanto, imprescindible conocer la estructura armónica, que bueno, eso es justamente del curso, profundizamos en ello, Claro. obviamente. Y eso, claro, en cada palo, ¿no? En este caso estamos hablando de la solea popular. Hablamos de la solea populería, hablamos de los tientos, luego hay cantes que tienen una estructura fija, ¿vale? Tienen una estructura fija porque no tienen diversidad estilística. Por ejemplo, que te hablo de la bambera. La bambera es un cante que no... Bueno, sí, puede haber algún estilo o dos de bambera. O la caña, o el polo, o la serrana. La serrana, vaya por donde vaya, tiene su estructura, su melodía fija. Por tanto, como la melodía es fija, la estructura armónica del acompañamiento igualmente lo es, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso hay que conocerlo, no queda otra. Y en el caso de los otros palos, de la solea, la bulería, las alegrías, los tangos, lo más típico. Bueno, imagínate, claro, ahí nos encontramos en cantes como la bulería o los tangos, nos encontramos con una singularidad, y es que, digamos, por poner un ejemplo, en caso de la bulería, como siempre decimos, todo entra en una bulería. Sí. Lo que tú quieras cantar, lo puedes cantar bulería. Claro, entonces ahí ya no estamos hablando de estructura. Ahí ya da pie a un abanico de posibilidades. Tenemos estructuras de bulerías clásicas, que por cierto son las mismas, o podemos considerar que son las mismas, o coinciden con las de la solea, ¿vale? Sí. Pero yo puedo hacer una canción por bulerías. Claro. Una composición por bulerías. Ahí hay que conocer la melodía, es decir, un guitarrista va a llegar a un cantador con una melodía absolutamente nueva y que Hombre, más o menos si tienes oído, esto ocurre mucho, por ejemplo, con las sevillanas, ¿no? Si vas a una fiesta, a Rocío, donde sea, ¿no? Que tú estás ahí tocando por sevillana y hay gente que canta por sevillana, te van a cantar 40.000 sevillanas que tú no conoces. Entonces, claro, como no las conoces, ¿qué haces? Te guías un poco del oído, de la intuición. Tienes que adivinar si está en mayor o en menor. O incluso también puede haber alguien que está cantando aquí y se vaya de tono a otro tono y tienes que cazar el tono aquí. En fin, se puede ver todo, ¿no? Entonces, claro, esto no es diferente a lo que estamos desarrollando en este asunto de los acordes, ¿no? Intuición, oído,
para saber por dónde va el cante y aplicar los acordes correspondientes. Y quizás como primer paso para aquellos que todavía no tienen tanta experiencia, aprenderse lo más típico, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el caso de la soleá, podría ser la soleá de Alcalá. La soleá de Alcalá, digamos que es un arquetipo de soleá. No quiere decir que todas las soleares se acompañen con los mismos acordes, puesto que ahí encontramos diferencias en algunas, pero sí es un buen comienzo para empezar. Y en el caso de la soleá por bulería, pues la estructura que hemos visto. Por ejemplo. Luego tenemos las alegrías. ¿Cuál sería un arquetipo de alegrías? Que cuando la miro llora, no sé qué tiene tu madre. Ay, que cuando la miro llora, yo no sé con qué carita contempla esta señora. Aquí se trata de saber en qué lugar del compás de ese tiempo cambiar de acorde. Lo que me llama la atención es que, claro, los acordes son sencillos, la mano derecha tampoco es excesivamente difícil, es saber cuándo colocar. Saber cuándo colocar, que tiene su lugar, obviamente. So pena que, como estamos contando, el cantador cambie en otro lugar. Ahí ya hay que estar pendiente. Claro. El guitarrista nunca, jamás en la vida puede perderle la cara al cante. ¿A qué te refieres? ¿Que deje de tocar o que...? Perder la cara es un término taurino que se refiere cuando el torero nunca debe perderle la cara al toro, porque si te da la cara te coge. Vale, o sea, siempre tiene que estar pendiente. Vale. Y es el mejor modo de garantizar que el acompañamiento sea lo más virtuoso posible. Claro. Entonces, volviendo un poco al tema de los acordes, ¿no? Cuando estamos empezando y ese arquetipos que hay, por ejemplo, ahora hemos hablado de las alegrías. ¿Podrías dar un ejemplo también por tangos? ¿Cuál sería una letra típica de...? En tangos hay diferentes estilos, tenemos los tangos de Cádiz, que son tientos, tangos de Extremadura. La estructura más básica de un tango, que ahí no te vas a equivocar nunca, como el de otros cantes, es emplear el primero y el segundo. Con eso no te vas a equivocar nunca. Es decir, si tú haces lo que sea... es un buen truco para... si te pierdes... segundo. Claro. Bueno, suena, lo idóneo hubiera sido... Pero con el primero y el segundo no te equivocas. Claro, qué bueno. ¿Y eso se podía hacer en otros palos también? Claro, se podía hacer... palos como la soleá, palos como la segrilla. Lo que pasa es que, claro, esto estaríamos hablando de un nivel muy de principiante. Bueno, pero digo, si nos tuviéramos que perder, que es lo que pasa muchas veces... Si nos tenemos que perder, perdámonos con dos acordes, no con 8 o con 9, efectivamente. Nos perdemos con 2 y se nota menos. Claro, entonces... Tú te pierdes, ¿no? Tú, guitarrista, estás ahí acompañando y no sabes por dónde va. Entonces, ¿qué haces? En un palo como por ejemplo estamos hablando de los tangos, por supuesto, obligado cumplimiento, mantener el ritmo y ya está. Mira, incluso una mala, si te pierdes, ¿sabes muchas veces qué se hace? Pero bueno, esto es una trampa. Es una trampa, pero para que te vuelvas a ubicar el compás. Te agarras al compás. Son un pequeño recurso que se hace, bueno, antes digo de ir a hecatombe, pero mejor eso que irte del compás, que colocar un acorde falso, todo eso, que eso ya sería la hecatombe. Claro. Y escucha mucho, ¿no? Escucha mucho cante y está muy pendiente del cantado.
Claro. Eso es fundamental. Claro, claro. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Bueno, si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás material creado por David y por otros compañeros de primer nivel. Juntos han creado un plan de estudios para que los sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que les entiendas, aunque no hables español. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Ahora nos gustaría saber de ti, ¿cuál ha sido tu experiencia con el acompañamiento al cante? Háznoslo saber en el comentario aquí debajo de este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!